Mi nombre es Edna Mosquera y les saludo desde el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Quiero compartir con ustedes la situación de un grupo de personas que muchas veces ignoramos o simplemente negamos su existencia. Estas personas también pueden sufrir de discriminación y violencia, y sus derechos humanos se ven en constante amenaza. Llegan de diversas partes del mundo y se cruzan aquí, en Panamá. Sí, estoy hablando de migrantes. Estas personas que han dejado sus países, sus hogares, sus familias, amigos, en fin, su vida atrás. Gran cantidad de migrantes llegan a Panamá por la frontera de Arienita que tenemos con la hermana República de Colombia. Es probablemente una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta, a las que muchos acceden, pero no todos salen. Atravesar la densa selva de Darién toma entre 7 y 10 días a pie, dependiendo si es temporada seca o de lluvias. ¿Tienes idea de cuántas personas atravesaron esta región el año pasado? Miles. Para ser exactos, más de 20.000 personas arriesgaron sus vidas en busca de alcanzar un sueño de un mejor futuro. Cuando hablamos de migrantes, usualmente pensamos en adultos que abandonan todo lo que conocen por mejores oportunidades en otro país. Sin embargo, hay muchos niños y adolescentes que migran con sus familias y también hay quienes viajan solos. Muchos viajan irregularmente, lo que los expone a personas sin escrúpulos y muchos peligros. Estos niños y adolescentes que viajan solos usualmente lo hacen para reencontrarse con sus padres o familiares que no los pueden buscar por los medios legales. En 2019, usaron la ruta de Arienita alrededor de 24.000 personas de más de 50 países, de los que cerca de un 16% fueron precisamente niños y adolescentes. Los niños y niñas, como son especialmente vulnerables, es necesario que tengan derechos concretos que reconozcan su necesidad de recibir una protección especial. Todos los derechos de los niños están recogidos en un tratado internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para los países que lo ratificasen. Hoy, la Convención ya ha sido aceptada por la mayoría de los países, excepto Estados Unidos. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Lee así el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia. Rocío Agudelo, de la Comisaría de Familia en Turbo, Colombia, nos cuenta cómo en las calles de este pueblo encontraron a 5 asustados jóvenes ecuatorianos entre 11 y 16 años que habían salido de Cuenca, en el sur de Ecuador, 15 días antes. Un grupo de coyotes los llevaron a Turbo viajando por la madrugada, donde fueron encerrados en una casa por una semana. Sus padres ya tenían casi 10 años de haber salido a Estados Unidos, pero estaban ilegales allá. Ellos les pagaron a estos coyotes $1.000 por cada uno de sus hijos, pero en Turbo, la red ilegal empezó a exigirles más dinero e incluso amenazaron con matarlos. No está claro cómo estos adolescentes huyeron de sus secuestradores, pero sí sabemos que su plan era atravesar lo que conocemos como el tapón de Darién. Y es que en los últimos años se ha incrementado la cantidad de niños y adolescentes que atraviesan esta zona. En 2018 eran 522. Un año más tarde se contabilizaban más de 3.500. Entre enero y febrero de 2020 se encontraron 10 niños menores de 9 años viajando sin su familia. Y esto es solo contando a los que llegan a la estación temporal de ayuda humanitaria en el poblado de Arienita de Peñitas. Muchos chicos son secuestrados por traficantes para negociar con sus familiares, o tal vez utilizados para transportar droga por los carteles que operan en la zona. No hay cifras exactas de cuántas almas ha consumido la selva y sus peligros allí escondidos. El primer punto de control donde Senafront recibe a los migrantes es un pequeño pueblo llamado Bajo Chiquito. Allí los agentes los registran y los embarcan hacia la población de Peñitas. Una vez llegan, los censan para saber de dónde vienen los migrantes. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, el 57% de la población migrante en tránsito es antillana
Del resto, 22% proviene de África y el 17% de Asia. Solo el 4% restante proviene de Sudamérica. Estados Unidos y Canadá son el destino que desean muchos. Otros solamente quieren un lugar donde tener oportunidades. Panamá ratificó la Convención de los Derechos del Niño mediante la Ley 15 de 1990 y desde ese momento se comprometió a garantizar su bienestar, haciendo énfasis en aquellos en mayor vulnerabilidad. Además, recientemente, la Delegación Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas renovó el compromiso del país para con esta convención. Los niños y adolescentes que llegan irregularmente a Panamá han visto cosas y vivido experiencias que ninguno de nosotros tal vez se imagina. Han pasado sed, hambre, picaduras de mosquitos, de serpientes y hasta la devastadora pérdida de sus familiares. UNICEF reporta que cuando los niños y jóvenes llegan a Peñitas, presentan síntomas como diarrea, vómito, fiebre, tos, dolor de cabeza y enfermedades de piel. Este es el testimonio de Janet, de 13 años, que viajaba con su familia desde el Congo. Ella cuenta lo siguiente. Solo teníamos jugo en polvo. Buscábamos el agua del río y la poníamos en el jugo y bebíamos para tener fuerza porque el jugo tenía azúcar. No sabíamos si el agua del río era limpia o no, si se podía beber o no, pero teníamos sed. La comida se había acabado toda y nuestros pies estaban rojos, hinchados y dañados. Nos arrastrábamos con un palo de árbol para poder caminar. Un día, antes de llegar, pensaba que iba a morir. A diferencia de Janet, hay otros menores de edad que viajan sin sus familiares o que los han perdido en el camino. UNICEF revela en su informe del 2019 que unos 50 niños no acompañados o separados de sus familias en el viaje fueron identificados por el Servicio Nacional de Fronteras del país. La ausencia de documentos de identidad, presunción de fallecimiento de los familiares en la selva, la barrera de idioma y la diversidad de edades que fluctúan desde los 6 meses a 17 años están entre los principales retos que enfrentan las autoridades para asistir a esta población. En Peñitas, UNICEF y Red International crearon un espacio seguro para los niños y adolescentes migrantes que llegan al pueblo. Allí pueden conocer a otros chicos, jugar, cantar y realizar otras actividades con los técnicos de ayuda psicosocial. Mónica Arcia, profesional psicosocial, recuerda vívidamente un dibujo que dejó una niña migrante. Tengo un tesoro escondido en el fondo del océano. Al lograr traducirlo, comprendieron que había perdido a su madre en el camino. Esto deja en evidencia que no solo la integridad física de estos niños se ve afectada, también las vivencias les dejan grandes cicatrices mentales. Señala que entre los traumas más grandes que estos chicos han vivido es la experiencia de atravesar el tapón de Darién. Ellos señalaban que en el suelo de la selva vieron pertenencias de otros, que se habían despojado de ellas por estar demasiado débiles o enfermos para llevarlas. Relataron que otros viajeros se habían ahogado en el río o habían muerto a causa de las mordeduras de serpientes venenosas y deshidratación. Muchos describieron que fueron víctimas de robo, de extorsión, a manos de contrabandistas. Algunos de estos coyotes prometían conducirlo a través de la selva, alegando que solo les tomaría un día, para luego abandonarlos a mitad del camino sin alimentos ni agua. María Perceval, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, afirma que los estados de origen, tránsito y acogida deben dar respuesta a los miles de niños y niñas y adolescentes que huyen de la pobreza, la violencia o la falta de acceso a educación o servicios básicos como la salud. Para Kyung Sum Kim, representante de UNICEF en Panamá, esta situación de riesgo en la que se encuentran las personas migrantes pone especial relevancia en la necesidad del Estado panameño de tomar medidas urgentes y efectivas a corto, mediano y largo plazo encaminadas a proteger a las familias y los niños que cruzan la frontera de Darién. Recordemos que los jóvenes migrantes son triplemente vulnerables por el simple hecho de ser migrantes, por ser en muchos casos irregulares, por ser niños y adolescentes. Estando en nuestro suelo patrio, está en nosotros hacer lo posible para que gocen de una infancia y adolescencia plena en derechos y ante todo, feliz.
en cumplimiento con los instrumentos internacionales en materia de derechos de los niños. Gracias por acompañarme en este podcast hoy. Espero recibirles pronto en el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos de Panamá.